Durante décadas, las grandes potencias convirtieron el océano en un laboratorio militar a escala real. No hablamos de maniobras convencionales, sino de pruebas nucleares sobre flotas completas, intentos de provocar tsunamis artificiales y redes gigantescas de micrófonos capaces de escuchar submarinos a miles de kilómetros. Bajo la superficie del mar se ensayaron armas que pudieron cambiar el rumbo de la historia y tecnologías que alteraron el equilibrio nuclear sin que casi nadie lo supiera. En este vídeo vamos a recorrer algunos de los proyectos más extremos que se probaron en los océanos. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. Operación Crossroads. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero en el verano de 1946 Estados Unidos preparó en secreto un experimento que cambiaría para siempre la relación entre el hombre y el océano. Quería comprobar si una sola bomba nuclear podía borrar del mapa una flota entera. No era una demostración política, ni una simple prueba científica. Era una pregunta militar urgente. Después de arrasar Hiroshima y Nagasaki, los altos mandos entendieron que el arma funcionaba contra ciudades, pero aún no sabían qué ocurriría si el objetivo no eran edificios, sino acorazados de acero, portaaviones gigantescos y submarinos blindados. Si en la próxima guerra el enemigo concentraba su poder en el mar, ¿bastaría una explosión para destruirlo todo? ¿O los barcos resistirían? ¿Podrían las tripulaciones sobrevivir al impacto y a la radiación? Esa duda fue el verdadero motor de la Operación Crossroads, una investigación fría y calculada sobre cómo sería la guerra del futuro. Para responderla necesitaban un escenario aislado, lejos de miradas incómodas y lo bastante amplio como para colocar decenas de buques sin riesgo para el territorio continental. El lugar elegido fue el atolón de Bikini, en medio del Pacífico. Sobre el mapa parecía perfecto, remoto, rodeado de agua infinita y aparentemente fácil de controlar. Pero allí vivían personas. Más de un centenar de habitantes fueron obligados a abandonar su hogar con la promesa de que regresarían pronto. Se les dijo que su sacrificio serviría para el bien de la humanidad y que la evacuación sería temporal. Sin embargo, ese desplazamiento marcó el inicio de una historia mucho más larga de lo que se les contó. El aislamiento geográfico también ofrecía otra ventaja. Permitía controlar la información. Aunque la operación tendría cobertura pública, los detalles estratégicos y los verdaderos objetivos quedarían bajo supervisión estricta. El océano se convertía así en un laboratorio gigantesco, lejos de cualquier ciudad, donde probar el poder absoluto del átomo. La magnitud de lo que prepararon era difícil de imaginar. No se trataba de detonar una bomba sobre un par de barcos viejos. Reunieron más de 90 embarcaciones reales, muchas de ellas veteranas de la guerra recién terminada. Había acorazados que habían combatido en el Pacífico, submarinos, destructores y buques capturados a Alemania y Japón. Era, en la práctica, una flota completa colocada como blanco. Alrededor de ese despliegue se movilizaron miles de personas entre militares, técnicos y personal de apoyo. El traslado de tanto material hasta una zona tan remota implicó una logística inmensa. Combustible, alimentos, equipos de medición y estructuras provisionales levantadas en cuestión de semanas. Todo debía funcionar con precisión, porque el experimento no podía repetirse indefinidamente. Cada barco estaba anclado siguiendo un patrón calculado para medir cómo afectaría la explosión a distintas distancias. No era una improvisación espectacular, era una puesta en escena diseñada al milímetro para extraer datos concretos sobre destrucción y supervivencia. Pero lo más inquietante no era la cantidad de acero flotando en la laguna, sino lo que había dentro de esos barcos. No los dejaron vacíos. En su interior, colocaron instrumentos para registrar presión, temperatura y niveles de radiación en cada compartimento. Distribuyeron maniquíes en puestos de combate, en salas de máquinas y en cubiertas abiertas para simular la presencia de marineros reales. Incluso cargaron combustible, munición y provisiones, reproduciendo las condiciones de una flota lista para la guerra.
Y además, introdujeron animales vivos, destinados a mostrar cómo afectaría la radiación a organismos expuestos en distintos puntos. El objetivo no era simplemente observar qué cascos se hundían. Querían saber si, tras la explosión, sería posible volver a abordar los barcos, cuánto tiempo permanecerían contaminados y si una tripulación podría retomar el control o quedaría incapacitada. En otras palabras, estaban ensayando un escenario real de combate nuclear en mitad del océano. Todo lo anterior, la evacuación, el despliegue masivo, la concentración de buques históricos conducía a ese momento. Convertir el mar en un campo de pruebas donde medir hasta qué punto la nueva arma podía redefinir la guerra naval para siempre. Lo que estaban a punto de hacer no era simplemente detonar una bomba. Estaban a punto de convertir a decenas de barcos en cobayas de una guerra que todavía no existía. Cada cubierta, cada pasillo y cada sala de máquinas se transformó en un escenario cuidadosamente preparado para medir la resistencia del acero y la fragilidad de la vida. Dentro de los buques colocaron sensores en puntos estratégicos para registrar presión, temperatura y radiación. Distribuyeron maniquíes vestidos como marineros en puestos de combate, junto a cañones y en espacios cerrados, para simular cómo afectaría la explosión a una tripulación real. En las bodegas dejaron combustible, provisiones y material operativo como si los barcos estuvieran listos para zarpar hacia una misión de guerra. Y además, introdujeron animales vivos en distintos puntos, no como un detalle secundario, sino como parte esencial del estudio. Querían comprobar cuánto resistiría un organismo ante la onda expansiva y la radiación posterior. El experimento no buscaba únicamente imágenes espectaculares. Buscaba respuestas frías y cuantificables sobre supervivencia, habitabilidad y capacidad de combate tras una detonación nuclear. El océano ya no era un simple escenario. Era un laboratorio a escala real. El 1 de julio de 1946 llegó el momento de la primera detonación. Todo estaba preparado para la prueba aérea, conocida como Test Able. La bomba fue lanzada desde un avión y explotó sobre la flota anclada. Desde la distancia, el hongo nuclear ascendió con la fuerza característica que el mundo ya había visto el año anterior. El estruendo fue imponente. La columna de humo visible durante kilómetros y el impacto, en apariencia devastador. Sin embargo, cuando el agua volvió a calmarse y el humo empezó a disiparse, la realidad fue menos contundente de lo esperado. Algunos barcos habían sufrido daños graves y varios se hundieron, pero una parte significativa de la flota permanecía a flote. No había sido el golpe fulminante que muchos imaginaban. Además, se descubrió que la bomba no había explotado exactamente sobre el punto previsto, lo que alteró los resultados. Para el público fue un espectáculo impresionante. Para los estrategas, una advertencia incómoda. Destruir una flota entera con una sola explosión aérea no era tan sencillo. El experimento aún no había dado la respuesta definitiva que buscaban. Tras la primera prueba, lejos de cancelar el proyecto, los responsables redoblaron su determinación. Si la explosión en el aire no había producido el efecto total esperado, probarían bajo el agua. El 25 de julio se activó el Test Baker. Esta vez la bomba fue colocada a poca profundidad, suspendida bajo la superficie. Cuando detonó, el resultado fue radicalmente distinto. Una columna gigantesca de agua y vapor se elevó como un geyser descomunal, arrastrando barcos enteros y levantando una ola circular que se expandió con violencia por toda la laguna. La imagen fue sobrecogedora. Buques que habían resistido la explosión aérea quedaron destrozados o volcados por la fuerza del agua desplazada. La escena demostraba que una detonación submarina tenía un comportamiento completamente diferente. El agua transmitía la energía con una eficacia brutal. Lo que a simple vista parecía una victoria técnica, pronto revelaría un problema mucho más grave. El verdadero impacto del Test Baker no fue solo el hundimiento inmediato de varios barcos, sino lo que ocurrió después. La explosión lanzó al aire toneladas de agua contaminada que cayeron de nuevo sobre la flota como una lluvia invisible cargada de radiactividad. A diferencia de la detonación aérea, donde gran parte del material se dispersó en la atmósfera, aquí, la contaminación quedó atrapada
en el entorno inmediato. Los barcos que habían sobrevivido estaban ahora cubiertos por residuos radiactivos. Cuando los equipos intentaron acercarse para inspeccionar daños y recuperar datos, descubrieron que los niveles de radiación eran demasiado altos. No podían permanecer mucho tiempo en cubierta sin exponerse a riesgos graves. Se organizaron turnos breves, intentos de lavado con agua y productos de limpieza, pero la contaminación persistía. El problema ya no era solo medir la destrucción inicial, era enfrentarse a una flota que, aún intacta estructuralmente, se había vuelto peligrosa para cualquier tripulación. El experimento había demostrado algo inquietante. Incluso sin hundir todos los barcos, una explosión nuclear submarina podía inutilizarlos durante semanas o meses, convirtiéndolos en cascos radiactivos flotando en silencio. Lo que debía ser una demostración de poder empezó a convertirse en un problema que nadie había calculado del todo. Tras la segunda detonación, el escenario ya no era solo una colección de barcos dañados, sino un entorno saturado de radiación difícil de controlar. Los equipos técnicos intentaron acceder a las embarcaciones para evaluar resultados, pero el tiempo que podían permanecer a bordo era limitado. Se organizaron relevos rápidos, mediciones constantes y lavados intensivos con agua a presión. Aún así, muchos cascos seguían marcando niveles peligrosos días y semanas después. Algunos buques no estaban hundidos ni destrozados por la explosión, pero resultaban imposibles de reutilizar. El experimento había respondido a la pregunta principal: una bomba submarina podía neutralizar una flota, pero lo había hecho de una forma que generaba nuevas preocupaciones estratégicas. Si el área quedaba contaminada durante tanto tiempo, cualquier fuerza que quisiera ocuparla también sufriría las consecuencias. La guerra nuclear en el mar no solo destruía, también dejaba zonas inutilizables durante periodos imprevisibles. Con los resultados sobre la mesa, la tercera prueba prevista, conocida como Charlie, perdió sentido. El plan original contemplaba otra detonación a mayor profundidad, pero la combinación de costes crecientes, dificultades técnicas y problemas de descontaminación llevó a cancelar esa fase. No hacía falta repetir lo que ya era evidente. El comportamiento del agua ante una explosión nuclear introducía variables complejas que no se habían comprendido completamente antes de iniciar la operación. Además, la limpieza de los barcos exigía recursos enormes, y aún así no garantizaba que quedaran libres de contaminación. Algunos fueron finalmente hundidos de manera deliberada porque mantenerlos resultaba inviable. La operación, que comenzó como una exhibición calculada de supremacía tecnológica, terminó revelando límites prácticos que afectaban tanto a la estrategia como a la logística. La bomba funcionaba, pero su uso en el entorno marino abría un escenario mucho más difícil de gestionar de lo que se había previsto. Más allá de los resultados técnicos, quedaron consecuencias que tardaron años en debatirse públicamente. Los habitantes desplazados del atolón no pudieron regresar como se les prometió. La contaminación persistente y las pruebas posteriores realizadas en la región prolongaron su exilio. En cuanto al personal que participó en las tareas de inspección y limpieza, muchos estuvieron expuestos a niveles de radiación que en aquel momento no se comprendían del todo. Las medidas de protección eran limitadas comparadas con los estándares actuales, y el conocimiento sobre efectos a largo plazo aún estaba en desarrollo. Los datos recogidos durante la operación fueron clasificados en gran parte, y durante años el acceso a información detallada fue restringido. El secretismo no solo rodeó la preparación del experimento, sino también la gestión posterior de sus resultados. La prioridad era analizar la utilidad militar de lo aprendido, no abrir un debate público sobre los riesgos asumidos. Al final, la operación Crossroads dejó una lección clara. El océano ya no podía considerarse un espacio neutral frente al poder nuclear. Las pruebas demostraron que una explosión submarina no solo dañaba estructuras, sino que transformaba el entorno entero en un área contaminada difícil de recuperar. También evidenciaron que el impacto de estas armas no se limitaba al instante de la detonación. Sus efectos se extendían en el tiempo y condicionaban cualquier operación posterior. Lo que comenzó como una pregunta estratégica sobre la resistencia de una flota
terminó mostrando que la guerra atómica en el mar implicaba consecuencias que iban mucho más allá de hundir barcos. El experimento confirmó que el control del océano en la era nuclear no dependería únicamente de la fuerza de la explosión, sino de la capacidad para gestionar lo que quedaba después. Y ese descubrimiento, más que el hongo o la columna de agua, fue lo que redefinió la planificación militar en los años siguientes. Proyecto Azorian, año 1974. Levantar un submarino enemigo desde 5.000 metros de profundidad y esconderlo dentro de tu propio barco sin que nadie lo note. Ese fue el plan que empezó a tomar forma en los despachos más reservados de Washington a finales de los años 60. No hablamos de enviar buzos, ni de colocar cámaras, ni de estudiar restos desde la distancia. La idea era mucho más ambiciosa: capturarlo físicamente, arrancarlo del fondo del océano y llevárselo. Y no se trataba de cualquier submarino. Allí abajo yacía una pieza clave del arsenal soviético, equipada con misiles nucleares y sistemas tecnológicos que Estados Unidos llevaba años intentando descifrar desde lejos. La operación no solo exigía una hazaña técnica sin precedentes, implicaba asumir un riesgo político enorme. Si eran descubiertos, la Unión Soviética podía interpretar el movimiento como una agresión directa en plena Guerra Fría. Todo empezó cuando aquel submarino soviético dejó de responder a las comunicaciones durante una patrulla en el Pacífico. En cuestión de horas, la preocupación se transformó en alarma. No era una embarcación menor ni un simple buque de apoyo. Era una plataforma estratégica diseñada para acercarse a territorio enemigo con misiles capaces de causar una devastación masiva. Durante días, la flota soviética rastreó la zona prevista de su ruta. Aviones sobrevolaban amplias áreas, barcos peinaban la superficie, otros submarinos intentaban detectar señales bajo el agua. La búsqueda se extendió en un espacio oceánico gigantesco, pero el mar no entrega respuestas con facilidad. No hubo restos visibles, ni manchas de combustible, ni mensajes de emergencia. Con el paso de las semanas, las probabilidades de encontrarlo con vida desaparecieron. Meses después, el submarino fue oficialmente declarado perdido junto con toda su tripulación. Mientras tanto, al otro lado del tablero geopolítico, Estados Unidos analizaba datos que el público jamás conocería en ese momento. Desde la década anterior, había desplegado sistemas capaces de captar sonidos submarinos a enormes distancias. Eran redes diseñadas para detectar movimientos de flotas, pruebas de armamento o explosiones bajo el agua. Cuando revisaron los registros correspondientes a los días de la desaparición, encontraron algo que llamó la atención: una señal acústica compatible con una explosión, localizada en una zona concreta del Pacífico Norte. No coincidía con actividad volcánica ni con ejercicios conocidos. Las coordenadas encajaban con el trayecto aproximado del submarino desaparecido. Aquella pista cambió el escenario por completo. Ya no era una pérdida en un océano infinito, era un punto relativamente delimitado en el mapa. A partir de ahí, la posibilidad dejó de ser teórica. Si sabían dónde estaba, podían intentar llegar hasta él. Sin embargo, localizarlo no equivalía a tenerlo en las manos. El submarino reposaba a una profundidad cercana a los 5 kilómetros, una distancia que en aquella época se consideraba prácticamente inaccesible para operaciones de recuperación a gran escala. Ninguna nación había intentado levantar una estructura de ese tamaño desde semejante profundidad. Y aún así, dentro de la comunidad de inteligencia comenzó a circular una pregunta inevitable: ¿y si lo intentamos? Lo que había en el interior podía ser incalculable en términos estratégicos. Sistemas de guiado, componentes electrónicos, documentos, armamento, incluso pistas sobre los protocolos soviéticos en caso de guerra. En un contexto en el que ambas potencias vivían bajo la lógica de la disuasión nuclear, cada fragmento de información podía inclinar el equilibrio. La propuesta dividió opiniones. Algunos consideraban la operación excesivamente costosa, técnicamente temeraria y políticamente explosiva. Recuperar un submarino militar extranjero, incluso hundido, podía interpretarse como apropiación de un activo soberano. Si la Unión Soviética detectaba la maniobra, el incidente podría escalar rápidamente. Otros, en cambio,
Veían una oportunidad que difícilmente volvería a presentarse. El submarino ya no estaba protegido por patrullas, ni por la vigilancia directa de su país. Había sido dado por perdido. Y en el tablero estratégico, encontrar una pieza del adversario sin que éste pudiera impedirlo era una ventaja extraordinaria. La decisión no se tomó a la ligera, pero finalmente la lógica del beneficio potencial superó al miedo al fracaso. No sería una misión militar convencional, sería una operación encubierta de una magnitud nunca antes intentada en el fondo del océano. Para robar un submarino soviético del fondo del océano, primero había que construir una mentira creíble. No podían enviar un buque militar directamente al punto del hundimiento, no podían desplegar una flota, no podían justificar la presencia de una operación tan delicada en aguas internacionales sin levantar sospechas. Así que la solución fue tan audaz como la misión en sí: crear una tapadera industrial gigantesca. La historia oficial sería simple y aparentemente lógica. Una empresa privada estadounidense iba a construir el barco más avanzado del mundo para extraer minerales del fondo marino. Nada de espionaje, nada de Guerra Fría, solo minería submarina. Pero una operación de ese tamaño necesitaba algo más que una empresa pequeña intentando abrirse camino en un sector experimental. Necesitaba una figura que hiciera que el proyecto pareciera natural, incluso extravagante. Y ahí entra el nombre perfecto: Howard Hughes. Multimillonario, excéntrico, obsesionado con proyectos imposibles y conocido por financiar ideas que nadie más se atrevería a tocar. Si alguien decía que iba a gastar cientos de millones en un barco futurista para extraer recursos del fondo del océano, ese alguien podía ser él. Su reputación hacía que el plan resultara creíble. La CIA financió en la sombra. La empresa vinculada a Hughes firmó contratos visibles. Y así nació el Glomar Explorer, presentado al mundo como una revolución tecnológica para la minería marina. El barco no era una simple plataforma flotante. Fue diseñado desde cero para cumplir una función secreta: bajar una estructura gigantesca hasta el lecho oceánico, sujetar el submarino y elevarlo lentamente hasta la superficie. En el centro del casco se construyó un enorme espacio interior, oculto a la vista, donde podría guardarse lo recuperado sin que nadie desde el exterior sospechara. Bajo el barco, unas compuertas especiales permitirían desplegar el sistema de captura. Todo debía hacerse dentro del propio buque, protegido de miradas indiscretas, satélites y posibles observadores. Era una obra de ingeniería avanzada para su época. Se desarrollaron mecanismos capaces de mantener la posición del barco casi fija en medio del océano, compensando el oleaje y las corrientes. Se diseñó una especie de garra mecánica, compuesta por enormes brazos metálicos, preparada para abrazar el casco del submarino en la oscuridad absoluta del fondo marino. La construcción tomó años y costó cientos de millones de dólares. Solo un pequeño grupo conocía el propósito real del proyecto. La mayoría de ingenieros, técnicos y trabajadores creían que estaban participando en una innovación industrial pionera. Incluso dentro de la tripulación futura del barco, muchos no sabían que su misión no era buscar minerales, sino recuperar un submarino nuclear soviético. El nivel de compartimentación era extremo. Cada persona sabía solo lo necesario para cumplir su tarea. El éxito dependía tanto del secreto como de la tecnología. En 1974, tras años de preparación, el Glomar Explorer se dirigió finalmente al punto exacto del Pacífico donde se creía que reposaba el submarino. No era una misión rápida. Primero hubo que esperar condiciones meteorológicas favorables. Después, montar el sistema de descenso pieza por pieza. El proceso de bajar la estructura hacia el fondo fue lento y tenso. 5 kilómetros no se recorren en minutos. Cualquier fallo en los cables, en los mecanismos de sujeción o en los sistemas de control podía arruinarlo todo. Mientras tanto, el barco debía aparentar normalidad, como si estuviera realizando simples pruebas técnicas de minería. Y entonces apareció un nuevo factor de presión. Embarcaciones soviéticas comenzaron a rondar la zona. No abordaron el Glomar Explorer, pero su presencia era un recordatorio constante de que la operación estaba al borde del descubrimiento.
Si decidían inspeccionar el barco o acercarse demasiado, la tapadera podría venirse abajo. Aún así, la misión continuó. La estructura descendió hasta el fondo, localizó el submarino y se posicionó para intentar atraparlo. El momento decisivo estaba cada vez más cerca. Después de años de planificación, inversiones masivas y riesgo político calculado, la operación estaba a punto de entrar en su fase más crítica. El intento real de levantar del abismo una pieza clave del arsenal soviético. El momento más peligroso de toda la operación no ocurrió en un despacho ni durante la construcción del barco. Ocurrió en mitad del océano, cuando el Glomar Explorer estaba literalmente colgado de un cable de varios kilómetros con un submarino soviético enganchado al fondo, y barcos soviéticos empezaron a acercarse demasiado. Durante días, una embarcación de la URSS permaneció en las inmediaciones, observando. No abordaron, no hicieron preguntas directas, pero estaban allí, y eso lo cambiaba todo. Si decidían inspeccionar el barco y descubrían el sistema oculto en su interior, la tapadera de la minería se derrumbaría en segundos. En el contexto de la Guerra Fría, aquello no era solo un escándalo diplomático, podía convertirse en una crisis internacional. Dentro del Explorer, la tensión era constante. Aún así, la operación no podía detenerse. La estructura ya estaba abajo, el submarino ya había sido localizado, y el intento de captura estaba en marcha. Cuando la enorme garra mecánica logró sujetar el casco del submarino en el fondo, comenzó el ascenso más delicado de toda la misión. No era una subida rápida. El peso era gigantesco, y cualquier vibración, cualquier desequilibrio, podía romper el sistema. Metro a metro, durante horas y después días, la estructura empezó a elevar la masa metálica desde la oscuridad del fondo marino. En la superficie, el equipo seguía los datos técnicos con una mezcla de esperanza y temor. Entonces ocurrió el golpe inesperado. Durante la subida, parte del submarino cedió. El casco se fracturó. Una sección completa se desprendió y cayó de nuevo hacia el fondo del océano. Fue un instante devastador. Gran parte de lo que más interesaba, misiles, sistemas clave, componentes estratégicos, probablemente estaba en la parte que se perdió otra vez en las profundidades. Aún así, la operación no era un fracaso total. Una sección considerable seguía sujeta a la garra, y esa parte continuó ascendiendo. Cuando el fragmento recuperado finalmente entró en el interior del Glomar Explorer, la misión cambió de fase. Ya no era una operación de ingeniería, sino de análisis urgente. El tiempo apremiaba. El submarino había pasado años bajo condiciones extremas y ahora estaba expuesto a un entorno distinto. Dentro de esa sección había restos humanos, materiales militares y documentación que podía aportar información valiosa. Los equipos trabajaron con rapidez para clasificar todo lo recuperado. Los restos de varios marineros soviéticos fueron encontrados en el interior. La decisión fue clara: realizar un funeral en el mar con honores militares y grabarlo en vídeo. Fue un gesto que añadía una dimensión inesperada a la operación. No era un acto público ni propagandístico. Era un reconocimiento hacia hombres que habían muerto cumpliendo órdenes en el otro lado del conflicto. Mientras tanto, el mundo exterior seguía sin saber nada. Oficialmente, el Glomar Explorer era un barco minero probando tecnología en alta mar. Pero el secreto no duraría para siempre. Meses después, comenzaron a circular rumores en Washington. Periodistas empezaron a investigar un supuesto intento de recuperar un submarino soviético. Se publicaron artículos con datos incompletos, pero inquietantemente cercanos a la verdad. La historia empezó a escapar del control de la CIA. Ante las preguntas directas, la respuesta fue siempre la misma. Ni confirmaban ni negaban la existencia de la operación. Esa fórmula se convirtió en una declaración histórica. No afirmaba nada, no desmentía nada, pero protegía el núcleo del secreto. Con el paso del tiempo, parte de la información salió a la luz, pero muchos detalles siguen clasificados. Se sabe que solo se recuperó una parte del submarino. Se sabe que hubo material de interés. Se sabe que la operación costó cientos de millones y que, pese a no obtener todo lo esperado, demostró que Estados Unidos era capaz de ejecutar una misión técnicamente impensable bajo una tapadera perfecta.
El resto del submarino continúa en el fondo del Pacífico, y con él, la respuesta definitiva sobre qué ocurrió aquella noche en 1968, cuando desapareció con casi 100 personas a bordo. Proyecto SEAL. La idea era tan simple como aterradora: provocar un tsunami artificial y dirigirlo contra una costa enemiga. No se trataba de una metáfora ni de una exageración propagandística, sino de un planteamiento militar real estudiado en plena Segunda Guerra Mundial. El concepto partía de una observación básica: si un terremoto submarino puede desplazar millones de toneladas de agua y generar una ola devastadora, entonces una explosión suficientemente potente y bien colocada podría intentar imitar ese efecto. La propuesta no buscaba destruir un objetivo concreto con precisión quirúrgica. Aspiraba a usar el propio océano como arma masiva, empujando el agua hacia tierra firme hasta convertirla en fuerza destructiva. En lugar de bombardear una ciudad desde el aire o atacar con flotas, la intención era que el golpe viniera desde el mar, en forma de una ola artificial capaz de arrasar infraestructuras costeras, puertos y defensas. En 1944, el contexto hacía que ideas así no fueran descartadas automáticamente. La guerra en el Pacífico era brutal y compleja. Las fuerzas aliadas sabían que cualquier invasión directa de las islas japonesas implicaría un coste humano enorme. Las experiencias previas en desembarcos habían demostrado que las defensas costeras podían convertirse en trampas mortales. En ese escenario, buscar alternativas no convencionales no era un capricho creativo, sino una necesidad estratégica. Si existía una forma de debilitar o desorganizar una costa antes de un ataque, incluso aunque sonara poco convencional, merecía ser estudiada. Durante esos últimos años del conflicto, se financiaron proyectos que hoy parecerían extravagantes, pero que entonces respondían a una lógica clara. Cualquier ventaja podía marcar la diferencia. El origen concreto de la idea surgió a partir de observaciones realizadas en el Pacífico Sur. Un oficial estadounidense destinado en la región notó que ciertas explosiones submarinas utilizadas en trabajos técnicos sobre arrecifes producían movimientos de agua mayores de lo esperado. No eran tsunamis, pero sí desplazamientos visibles que superaban lo que se consideraba un simple efecto local. Esa observación sembró una pregunta incómoda. Si pequeñas cargas ya alteraban el comportamiento del agua, ¿qué ocurriría si se aumentaba la escala y se coordinaban múltiples detonaciones? La cuestión no era si el agua se movería, sino si podría hacerlo de forma suficientemente concentrada y direccional como para convertirse en herramienta militar. Con esa hipótesis sobre la mesa, el proyecto pasó de ser una intuición a convertirse en un programa experimental. Nueva Zelanda fue el lugar elegido para desarrollar las pruebas. Su posición estratégica en el Pacífico y la disponibilidad de zonas costeras aisladas ofrecían condiciones ideales para experimentar sin interferir directamente en el frente de batalla. Además, la cooperación entre fuerzas aliadas facilitaba que científicos y personal militar trabajaran juntos en un entorno relativamente controlado. Allí comenzó a formarse un equipo técnico encargado de estudiar el fenómeno con rigor. No se trataba de improvisar explosiones y observar desde la distancia. Se diseñaron ensayos sistemáticos para medir cómo influían la profundidad, la distancia respecto a la costa y la secuencia de detonaciones en la formación de olas. El científico más asociado al desarrollo técnico del proyecto fue Thomas Leach, vinculado a la Universidad de Auckland y movilizado para colaborar en el esfuerzo militar. Bajo su dirección y la supervisión de ingenieros navales, se planificaron experimentos que buscaban algo muy concreto: encontrar una configuración repetible capaz de amplificar el desplazamiento del agua. El objetivo no era generar una ola espectacular una vez, sino entender el mecanismo físico que permitiría reproducirla en condiciones reales. Cada prueba añadía datos sobre cómo reaccionaba el mar ante distintas combinaciones de cargas explosivas. Se analizaban patrones, tiempos de detonación y la interacción entre varias explosiones en línea. El océano dejaba de ser un simple escenario para convertirse en objeto de estudio matemático y físico. Desde el principio quedó claro que una sola explosión no bastaba.
El agua absorbía gran parte de la energía y la disipaba en todas direcciones. Para concentrar el efecto, era necesario pensar en términos de secuencia y coordinación. La hipótesis que comenzó a ganar fuerza planteaba colocar múltiples cargas en una disposición estratégica, creando una especie de empuje escalonado que reforzara el movimiento hacia la costa. Era una idea ambiciosa y técnicamente compleja. Requería cálculos precisos, sincronización y una cantidad considerable de explosivos. Pero en un momento en que la guerra exigía soluciones extraordinarias, el proyecto avanzó lo suficiente como para demostrar que no era pura fantasía. El mar podía ser alterado. La pregunta que quedaba abierta era hasta qué punto podía transformarse en un arma práctica. Si la idea era convertir el océano en un arma, hacía falta algo más que intuición. Hacía falta método. El siguiente paso del proyecto SEAL no fue aumentar explosivos sin control, sino convertir el fenómeno en un experimento repetible. Thomas Leach y su equipo comenzaron a trabajar con un enfoque casi obsesivo por los detalles. Cada detonación debía aportar información nueva, profundidad exacta, distancia respecto a la costa, intervalo entre explosiones, forma del fondo marino. El objetivo era entender cómo reaccionaba el agua ante distintas configuraciones y, sobre todo, si podía dirigirse su energía. En vez de buscar una explosión espectacular, el equipo intentaba descubrir un patrón que amplificara el desplazamiento del agua en una sola dirección. Esa fue la diferencia entre una prueba caótica y un proyecto con aspiraciones militares reales. Las pruebas se desarrollaron principalmente en zonas costeras aisladas del norte de Nueva Zelanda, donde podían controlar el entorno y medir resultados sin interferencias. No eran ensayos improvisados en mitad del océano abierto. Se elegían bahías específicas, porque su forma ayudaba a observar cómo se acumulaba y se concentraba el agua tras las detonaciones. El relieve submarino resultó ser un factor clave. El equipo descubrió que la forma del fondo marino influía tanto como la potencia de la explosión. En ciertos casos, pequeñas variaciones en la inclinación del lecho oceánico alteraban por completo la altura y dirección de la ola resultante. Esa constatación fue importante. No bastaba con detonar explosivos en cualquier punto frente a una ciudad costera. Cada ubicación tendría que estudiarse con precisión. Con el paso de las semanas, el número de ensayos creció de forma notable. No fueron unas pocas detonaciones simbólicas. Se realizaron miles de pruebas, acumulando datos de manera sistemática. Cada explosión era una pieza más de un rompecabezas físico complejo. Se variaban las profundidades para observar cómo cambiaba la transferencia de energía al agua. Se ajustaban las distancias entre cargas para evaluar si el efecto acumulativo era mayor que el de una sola detonación potente. Se medían alturas de ola, tiempos de llegada y comportamiento al acercarse a la costa. El proyecto dejó de parecer una ocurrencia exótica y comenzó a adquirir la forma de un estudio técnico intensivo sobre dinámica marina. Uno de los descubrimientos más relevantes fue que la sincronización importaba más que la fuerza bruta. Una explosión aislada liberaba una gran cantidad de energía, pero el agua tendía a dispersarla rápidamente en todas direcciones. En cambio, cuando varias detonaciones se coordinaban en secuencia y en una línea específica, el efecto parecía concentrarse con mayor eficacia. Era como si cada explosión empujara el movimiento generado por la anterior. Esa observación reforzó la hipótesis inicial. El arma no sería una bomba gigantesca, sino un sistema cuidadosamente dispuesto de cargas múltiples. Sin embargo, esta conclusión abría otro desafío: coordinar una secuencia de explosiones submarinas a gran escala, con precisión milimétrica y en condiciones reales de guerra, implicaba una logística enorme. A medida que las pruebas avanzaban, también crecía la conciencia de los límites. Aunque lograban generar olas perceptibles y en algunos casos significativas para el entorno de ensayo, trasladar ese efecto a una costa densamente fortificada exigía una escala mucho mayor. No se trataba simplemente de duplicar la cantidad de explosivos. Cada aumento requería recalibrar cálculos y prever cómo respondería el agua en un entorno diferente. El equipo comprendió que, para lograr un impacto verdaderamente devastador en una ciudad portuaria, haría falta una cantidad masiva de explosivos distribuidos con precisión a cierta distancia de la costa.
Esa dimensión logística empezaba a revelar que el proyecto, aunque físicamente posible en teoría, estaba lejos de convertirse en un arma práctica de despliegue inmediato. Después de miles de detonaciones y meses de pruebas sistemáticas, el equipo del proyecto SEAL llegó a una conclusión que cambiaba por completo la percepción inicial del arma. Una sola explosión, por potente que fuera, no generaba un tsunami útil desde el punto de vista militar. El agua absorbía gran parte de la energía y la dispersaba en todas direcciones. Incluso cuando la detonación levantaba una columna espectacular, el efecto horizontal, el que realmente importaba para impactar una costa, era mucho menor de lo esperado. Aquello obligó a replantear el enfoque. Si la fuerza bruta no funcionaba por sí sola, había que pensar en términos de secuencia y acumulación. El hallazgo clave fue que varias explosiones coordinadas, colocadas en una línea determinada y activadas con intervalos precisos, podían reforzar el movimiento del agua en una dirección concreta. No se trataba de crear una ola instantánea gigantesca, sino de empujar progresivamente el volumen de agua hacia la costa. En los ensayos más prometedores, el equipo observó que la combinación adecuada de profundidad y sincronización generaba olas más consistentes que las obtenidas con cargas aisladas. Este resultado no significaba que hubieran conseguido un tsunami de película, pero sí que habían demostrado que el mar podía ser manipulado hasta cierto punto mediante detonaciones planificadas. A partir de ahí, comenzaron a esbozar un escenario teórico a gran escala. Si las pruebas pequeñas mostraban que el efecto acumulativo era real, ¿qué ocurriría con una operación diseñada específicamente para una costa enemiga? Los cálculos preliminares indicaban que haría falta una cantidad considerable de explosivos distribuidos a cierta distancia del litoral, probablemente en una formación extensa, para producir una ola capaz de superar defensas costeras y penetrar tierra adentro. Se hablaba de líneas de cargas colocadas varios kilómetros mar adentro, con detonaciones sincronizadas para empujar el agua en un único frente. En teoría, una configuración así podría generar una ola suficientemente alta como para dañar infraestructuras portuarias, embarcaciones ancladas y posiciones defensivas. Sin embargo, cuanto más ambiciosa se volvía la idea, más evidentes eran sus dificultades. El comportamiento del océano no es uniforme. La profundidad varía, el fondo marino presenta irregularidades, y las condiciones meteorológicas influyen en la forma en que el agua se mueve. Lo que funcionaba en una bahía controlada de Nueva Zelanda no necesariamente produciría el mismo resultado frente a una costa japonesa con características distintas. Además, predecir la altura exacta de la ola y su impacto final era extremadamente complejo. No existían modelos informáticos avanzados que simularan el fenómeno con precisión. Gran parte del análisis dependía de cálculos manuales y extrapolaciones basadas en ensayos limitados. El problema no era solo científico, sino también logístico. Para ejecutar una operación real, habría que transportar y colocar una enorme cantidad de explosivos bajo el agua, sincronizarlos con exactitud y hacerlo todo sin que el enemigo lo detectara. Cualquier error en la colocación podía desviar la energía o reducir drásticamente el efecto. Incluso si el sistema funcionaba como se esperaba, quedaba otra incógnita: la imprevisibilidad final. Una ola demasiado pequeña sería inútil. Una demasiado grande podría afectar áreas no previstas, incluidas posiciones aliadas si la operación se realizaba cerca de zonas en disputa. Esa falta de control absoluto empezó a pesar tanto como los resultados prometedores. El proyecto SEAL había demostrado que el concepto no era fantasía, pero también que convertirlo en un arma fiable era mucho más complicado de lo que parecía sobre el papel. Mientras el equipo seguía afinando cálculos y acumulando datos, el contexto estratégico comenzó a cambiar con rapidez. A mediados de 1945, el desarrollo de un arma completamente distinta empezó a eclipsar cualquier otro proyecto experimental: la bomba atómica. Frente a la complejidad logística del proyecto SEAL, miles de explosivos, colocación submarina precisa, sincronización delicada y resultados difíciles de predecir, la nueva arma ofrecía algo que los estrategas valoraban enormemente: impacto directo, inmediato y demostrable.
No hacía falta estudiar durante meses la forma del fondo marino, ni depender de la geometría de una bahía concreta. Una sola detonación aérea podía arrasar un objetivo urbano con una certeza devastadora. En comparación, el tsunami artificial requería preparación extensa, condiciones geográficas favorables y una coordinación extremadamente compleja. Además, el proyecto SEAL no garantizaba un efecto uniforme, aunque las pruebas habían mostrado que el agua podía ser empujada mediante explosiones coordinadas. Trasladar ese fenómeno a una costa enemiga con precisión militar seguía siendo una apuesta arriesgada. Los planificadores comenzaron a preguntarse si valía la pena invertir recursos masivos en una herramienta cuyo rendimiento dependía de variables naturales difíciles de controlar. En un conflicto donde el tiempo era crucial y el desenlace parecía cercano, apostar por un sistema incierto dejó de ser prioritario. La aparición de una alternativa más contundente, combinada con el inminente final de la guerra en el Pacífico, redujo el impulso político y militar que había sostenido el proyecto. Con el fin de la guerra, el proyecto SEAL fue archivado. No hubo anuncios oficiales ni comunicados públicos. Simplemente dejó de desarrollarse y pasó al ámbito de los documentos clasificados. Los informes técnicos quedaron almacenados y la existencia misma del programa se mantuvo fuera del conocimiento general durante décadas. No se convirtió en un mito inmediato ni en un tema de debate abierto, a diferencia de otros proyectos extravagantes de la época que terminaron siendo conocidos. Este permaneció en un nivel discreto dentro de archivos militares. Su clasificación respondía tanto a razones estratégicas como a la naturaleza experimental del trabajo realizado. Reconocer públicamente que se había intentado diseñar un tsunami artificial como arma podía generar preguntas incómodas sobre los límites de la guerra moderna. Décadas más tarde, cuando comenzaron a desclasificarse documentos y a investigarse archivos en Nueva Zelanda, el proyecto SEAL salió a la luz. Para muchos, la revelación fue sorprendente. La idea parecía sacada de una novela de ciencia ficción: usar el océano como arma contra ciudades costeras. Sin embargo, los documentos confirmaban que no había sido una fantasía teórica aislada, sino un programa real con miles de pruebas y análisis técnicos detallados. La discusión histórica que siguió se centró en una pregunta clave: ¿habría funcionado realmente a gran escala? Algunos investigadores sostienen que, aunque las pruebas demostraron efectos acumulativos, la energía necesaria para producir un tsunami verdaderamente devastador en una ciudad importante habría sido colosal y difícil de manejar. Otros señalan que, en determinadas condiciones geográficas, el impacto podría haber sido significativo. Lo que resulta indiscutible es que el proyecto SEAL refleja hasta dónde estaban dispuestos a llegar los países en guerra para explorar nuevas formas de ventaja estratégica. El programa no cambió el curso del conflicto, pero dejó una huella reveladora sobre la mentalidad de la época. Si la naturaleza podía convertirse en herramienta militar, se intentaría. El mar, que durante siglos había sido visto como vía de comercio y escenario de batallas navales, estuvo a punto de transformarse en un arma en sí mismo. El proyecto fue archivado, sí, pero su existencia demuestra que en los momentos más tensos de la historia moderna, incluso las fuerzas más impredecibles del planeta fueron consideradas como posibles instrumentos de guerra. Minas nucleares submarinas. Mientras el equipo seguía afinando cálculos y acumulando datos, el contexto estratégico comenzó a cambiar con rapidez. A mediados de 1945, el desarrollo de un arma completamente distinta empezó a eclipsar cualquier otro proyecto experimental: la bomba atómica. Frente a la complejidad logística del proyecto SEAL, miles de explosivos, colocación submarina precisa, sincronización delicada y resultados difíciles de predecir, la nueva arma ofrecía algo que los estrategas valoraban enormemente: impacto directo, inmediato y demostrable. No hacía falta estudiar durante meses la forma del fondo marino ni depender de la geometría de una bahía concreta. Una sola detonación aérea podía arrasar un objetivo urbano con una certeza devastadora. En comparación, el tsunami artificial requería preparación extensa,
condiciones geográficas favorables y una coordinación extremadamente compleja. Además, el proyecto SEAL no garantizaba un efecto uniforme, aunque las pruebas habían mostrado que el agua podía ser empujada mediante explosiones coordinadas. Trasladar ese fenómeno a una costa enemiga con precisión militar seguía siendo una apuesta arriesgada. Los planificadores comenzaron a preguntarse si valía la pena invertir recursos masivos en una herramienta cuyo rendimiento dependía de variables naturales difíciles de controlar. En un conflicto donde el tiempo era crucial y el desenlace parecía cercano, apostar por un sistema incierto dejó de ser prioritario. La aparición de una alternativa más contundente, combinada con el inminente final de la guerra en el Pacífico, redujo el impulso político y militar que había sostenido el proyecto. Con el fin de la guerra, el proyecto SEAL fue archivado. No hubo anuncios oficiales ni comunicados públicos. Simplemente dejó de desarrollarse y pasó al ámbito de los documentos clasificados. Los informes técnicos quedaron almacenados y la existencia misma del programa se mantuvo fuera del conocimiento general durante décadas. No se convirtió en un mito inmediato ni en un tema de debate abierto, a diferencia de otros proyectos extravagantes de la época que terminaron siendo conocidos. Este permaneció en un nivel discreto dentro de archivos militares. Su clasificación respondía tanto a razones estratégicas como a la naturaleza experimental del trabajo realizado. Reconocer públicamente que se había intentado diseñar un tsunami artificial como arma podía generar preguntas incómodas sobre los límites de la guerra moderna. Décadas más tarde, cuando comenzaron a desclasificarse documentos y a investigarse archivos en Nueva Zelanda, el proyecto SEAL salió a la luz. Para muchos, la revelación fue sorprendente. La idea parecía sacada de una novela de ciencia ficción: usar el océano como arma contra ciudades costeras. Sin embargo, los documentos confirmaban que no había sido una fantasía teórica aislada, sino un programa real con miles de pruebas y análisis técnicos detallados. La discusión histórica que siguió se centró en una pregunta clave: ¿habría funcionado realmente a gran escala? Algunos investigadores sostienen que, aunque las pruebas demostraron efectos acumulativos, la energía necesaria para producir un tsunami verdaderamente devastador en una ciudad importante habría sido colosal y difícil de manejar. Otros señalan que, en determinadas condiciones geográficas, el impacto podría haber sido significativo. Lo que resulta indiscutible es que el proyecto SEAL refleja hasta dónde estaban dispuestos a llegar los países en guerra para explorar nuevas formas de ventaja estratégica. El programa no cambió el curso del conflicto, pero dejó una huella reveladora sobre la mentalidad de la época. Si la naturaleza podía convertirse en herramienta militar, se intentaría. El mar, que durante siglos había sido visto como vía de comercio y escenario de batallas navales, estuvo a punto de transformarse en un arma en sí mismo. El proyecto fue archivado, sí, pero su existencia demuestra que en los momentos más tensos de la historia moderna, incluso las fuerzas más impredecibles del planeta fueron consideradas como posibles instrumentos de guerra. El impulso real detrás de estas ideas no nació en abstracto, sino del miedo a los submarinos nucleares. Cuando las grandes potencias comenzaron a desplegar submarinos capaces de permanecer sumergidos durante meses y lanzar misiles desde cualquier punto del océano, el equilibrio naval cambió por completo. Ya no bastaba con vigilar costas o seguir flotas visibles. Un submarino podía acercarse sin ser detectado, lanzar un ataque y desaparecer bajo kilómetros de agua. Esa capacidad generó una nueva obsesión estratégica: cómo impedir que el enemigo utilizara ciertas zonas marítimas con libertad. La respuesta no siempre pasaba por perseguir cada submarino, algo técnicamente complejo y costoso. Surgió entonces la idea de crear zonas prohibidas bajo el agua, áreas donde la presencia enemiga fuera demasiado arriesgada. En ese contexto, una mina nuclear submarina no era solo un arma ofensiva, sino un instrumento de negación. Colocada en puntos estratégicos, accesos a puertos, rutas previsibles, cuellos de botella marítimos, podía actuar como disuasión permanente. No hacía falta que estuviera activada constantemente. Bastaba con que el adversario no supiera con certeza si estaba allí.
Estados Unidos exploró este terreno desarrollando armas nucleares antisubmarinas que no dependían de una puntería perfecta. Una de las dificultades centrales en la guerra submarina es la precisión. Detectar un submarino ya es complicado. Impactarlo con un torpedo convencional requiere cálculos exactos y un seguimiento constante. Pero si en lugar de una cabeza convencional se utiliza una carga nuclear, el margen de error cambia radicalmente. La onda de presión generada por la detonación puede destruir o incapacitar al objetivo aunque no haya impacto directo. Por eso se diseñaron cargas nucleares de profundidad y torpedos equipados con cabezas nucleares. Estas armas estaban pensadas para explotar a cierta distancia del blanco, liberando una cantidad de energía capaz de dañar cualquier submarino en el área circundante. La lógica era brutalmente sencilla: ampliar el radio de destrucción para compensar la dificultad de la detección. En algunos casos, estas armas llegaron a integrarse en la doctrina naval, listas para ser empleadas si la situación lo requería. La Unión Soviética respondió con su propio enfoque, que en algunos aspectos fue aún más radical. Además de desarrollar sistemas similares para uso antisubmarino, trabajó en torpedos de gran potencia con fines estratégicos. Estos dispositivos no estaban pensados solo para cazar submarinos en mar abierto, sino para atacar infraestructuras costeras o concentraciones navales. El concepto incluía cabezas nucleares de alta potencia, capaces de detonar cerca de puertos enemigos, generando un impacto masivo en un solo golpe. En la lógica soviética, estas armas podían servir como elemento de represalia extrema. Si el territorio propio era atacado, el adversario también vería sus puertos y bases navales devastados. La diferencia doctrinal era clara. Mientras algunas armas nucleares antisubmarinas eran consideradas tácticas limitadas al campo naval inmediato, ciertos proyectos soviéticos apuntaban a una dimensión estratégica más amplia, vinculada directamente a la disuasión nuclear general. Este intercambio tecnológico convirtió el océano en un laboratorio de innovación militar, donde cada avance del adversario impulsaba una respuesta aún más ambiciosa. No se trataba solo de competir en número de submarinos o en alcance de misiles, sino de redefinir el propio espacio marítimo como zona potencial de detonación nuclear. Bajo la superficie, lejos de la vista pública, se diseñaban sistemas capaces de alterar radicalmente la forma en que se concebía la guerra naval. El resultado fue un equilibrio inestable. Ambas potencias disponían de herramientas capaces de devastar áreas enteras bajo el agua, pero su uso implicaba riesgos que podían escalar mucho más allá de una batalla convencional. Si las minas nucleares ya eran inquietantes, hubo conceptos que fueron todavía más lejos. Algunos estrategas empezaron a preguntarse no solo cómo destruir barcos o puertos, sino cómo maximizar el impacto psicológico de una explosión submarina. Una detonación nuclear cerca de la costa no solo generaría una onda de choque devastadora bajo el agua, también desplazaría enormes cantidades de agua hacia la superficie. Aunque no se tratara de un tsunami natural en el sentido geológico, el efecto podía producir una ola violenta y repentina en zonas costeras poco profundas. La imagen de una explosión nuclear que, además de destruir infraestructuras, empuja el mar hacia tierra firme, tenía un poder simbólico enorme. No era solo un ataque militar, era la sensación de que la propia naturaleza se volvía contra la ciudad objetivo. Este tipo de planteamientos se discutieron más como escenarios teóricos y como elementos de disuasión que como planes operativos inmediatos, pero revelan hasta qué punto se contemplaba el mar como multiplicador de efectos nucleares. Sin embargo, entre lo teórico y lo operativo hay una distancia enorme. No todas las ideas que se estudiaron llegaron a desplegarse. Algunas armas nucleares antisubmarinas sí entraron en servicio durante la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética incorporaron dispositivos con cabezas nucleares en determinados sistemas navales. Existieron torpedos nucleares operativos y cargas de profundidad listas para ser utilizadas en caso de conflicto. Pero la idea de sembrar masivamente el fondo marino con minas nucleares fijas, como si se tratara de un campo minado permanente bajo el agua, nunca se materializó a gran escala. El riesgo era demasiado alto. Una mina nuclear no distingue entre un objetivo previsto y una situación imprevista.
Si se activaba por error o por una señal mal interpretada, el resultado podía ser catastrófico. Además, el control sobre estos dispositivos en tiempos de tensión extrema era complejo. Mantener armas nucleares ocultas bajo el agua implicaba asegurar comunicaciones, sistemas de activación y protocolos de seguridad sin margen de fallo. A todo esto se sumaba una dimensión que, con el tiempo, empezó a pesar cada vez más: el impacto ambiental. Una explosión nuclear submarina no solo destruye estructuras militares, libera material radiactivo que se dispersa en el agua y puede depositarse en sedimentos marinos. Las corrientes oceánicas no reconocen fronteras políticas. La contaminación puede viajar miles de kilómetros, afectar ecosistemas, acumularse en cadenas alimentarias y llegar a poblaciones civiles a través de la pesca. Durante los primeros años de la Guerra Fría, estas consecuencias no siempre ocupaban el centro del debate estratégico. Sin embargo, conforme avanzaron las décadas y se comprendieron mejor los efectos de la radiación en el medio ambiente, quedó claro que un enfrentamiento nuclear en el mar no sería un episodio aislado, sino un problema con efectos duraderos. Convertir los océanos en escenario de detonaciones nucleares implicaba asumir daños que irían más allá del campo de batalla inmediato y afectarían a generaciones futuras. Este conjunto de factores, impacto psicológico, despliegue limitado y riesgo ecológico, fue moldeando la percepción de estas armas. No eran simples herramientas tácticas, eran dispositivos con consecuencias que se extendían en el tiempo y el espacio. El mar, que parecía ofrecer un entorno aislado para experimentar con explosiones, en realidad estaba conectado a todo el planeta, y esa interconexión hacía que cada detonación potencial tuviera implicaciones mucho más amplias de lo que sugería un simple cálculo militar. El mayor peligro de las minas nucleares submarinas no era solo su poder destructivo, sino lo que ocurriría después de la detonación. En el contexto de la Guerra Fría, cualquier explosión nuclear en tierra, en el aire o bajo el agua no se interpretaría como un incidente aislado. Se interpretaría como el inicio de una guerra nuclear. No habría margen para analizar lentamente lo ocurrido ni para comprobar si se trataba de un arma táctica limitada. Si una mina nuclear explotaba en un puerto o en un estrecho estratégico, el país afectado asumiría que el adversario había iniciado un ataque nuclear. Y la doctrina vigente en ambos bloques era clara: responder con contundencia antes de quedar neutralizado. Eso significaba que una detonación submarina, incluso concebida como arma naval, podía desencadenar una cadena de represalias que alcanzara ciudades enteras en cuestión de horas. No existía una zona gris. No había espacio para la ambigüedad. El simple uso de un arma nuclear, en cualquier entorno, activaba la lógica de la destrucción mutua asegurada. Ese riesgo automático fue uno de los factores que frenó la idea de convertir el fondo del mar en un campo minado permanente. A medida que la Guerra Fría avanzaba, los líderes políticos y militares comprendieron que la proliferación de armas nucleares tácticas en entornos inestables aumentaba la probabilidad de un error catastrófico. Los tratados internacionales empezaron a limitar ciertos tipos de pruebas y despliegues. Las explosiones nucleares submarinas para ensayo fueron reduciéndose con el tiempo, y se impusieron marcos legales para restringir la expansión descontrolada de armamento nuclear en diferentes dominios. Aunque estos acuerdos no eliminaron por completo el desarrollo de armas navales nucleares, sí contribuyeron a frenar escenarios extremos como la siembra masiva de minas nucleares en rutas marítimas internacionales. La lógica estratégica evolucionó hacia sistemas de disuasión más centralizados y controlados, donde el arsenal nuclear estuviera bajo mando claro y no disperso en dispositivos ocultos en el fondo marino. Con el paso de las décadas, muchas de estas armas fueron retiradas o desmanteladas. La tensión constante de la Guerra Fría dio paso a una etapa en la que el riesgo ambiental, la presión diplomática y el temor a accidentes pesaban más que la búsqueda de nuevas formas de devastación. Sin embargo, el simple hecho de que estas ideas se diseñaran, se estudiaran y en algunos casos se desplegaran parcialmente, revela hasta qué punto el océano estuvo a punto de convertirse en un escenario nuclear permanente.
Durante años, los planificadores militares imaginaron estrechos estratégicos sembrados con dispositivos capaces de borrar flotas enteras en segundos. Se trazaron mapas, se elaboraron escenarios y se calcularon radios de destrucción bajo el agua. El mar, que para la mayoría de la población era un espacio de comercio, pesca y exploración, fue contemplado en secreto como una red potencial de trampas nucleares invisibles. Que ese escenario nunca se materializara a gran escala no significa que fuera una fantasía. Fue una posibilidad real considerada por ambas superpotencias. Y en un periodo donde la desconfianza dominaba cada decisión estratégica, bastó con que existiera esa posibilidad para que el océano dejara de ser simplemente un espacio azul en los mapas y se convirtiera, en la mente de los estrategas, en un campo de batalla nuclear latente. Experimentos de camuflaje naval. Un buque de guerra es, por definición, uno de los objetos más difíciles de ocultar en el planeta. Puede medir más de 200 metros de largo, elevar superestructuras por encima del horizonte y generar una estela visible a kilómetros de distancia. No puede esconderse tras edificios, ni fundirse con montañas, ni desaparecer en la vegetación. Está en mar abierto, rodeado de agua y cielo. Y aún así, durante todo el siglo XX las marinas de guerra invirtieron tiempo, recursos y creatividad en intentar resolver un problema casi imposible: cómo hacer que un gigante flotante resultara más difícil de detectar o al menos más difícil de interpretar correctamente. La clave no era que el enemigo no lo viera, era que cuando lo viera, no entendiera bien lo que estaba viendo. Antes de la llegada del radar y de los sistemas electrónicos de detección, la guerra naval dependía en gran medida de la observación directa. Oficiales con prismáticos escudriñaban el horizonte durante horas. Los artilleros calculaban distancias y trayectorias basándose en la silueta del objetivo. En la guerra submarina, el proceso era aún más delicado. Un comandante de submarino debía asomar brevemente el periscopio, observar la forma del barco enemigo y estimar su rumbo, velocidad y ángulo respecto a su propia posición. A partir de esa información, realizaba cálculos manuales para decidir cuándo y hacia dónde lanzar un torpedo. Si el cálculo era ligeramente incorrecto, el torpedo pasaba de largo. En ese entorno, la precisión visual lo era todo. Fue en ese contexto donde surgió una de las soluciones más llamativas de la historia naval, el llamado Dazzle Camouflage. A diferencia del camuflaje tradicional, que intenta imitar colores del entorno para pasar desapercibido, el Dazzle hacía exactamente lo contrario. Los barcos se pintaban con patrones geométricos extremos: líneas diagonales, zigzags, bloques de color contrastado, curvas abruptas que cruzaban el casco y la superestructura. El objetivo no era ocultar el barco en el mar, sino romper su silueta y alterar la percepción de su forma. Desde cierta distancia, esas líneas distorsionaban la lectura del ángulo de la proa, la inclinación del casco o la dirección real del movimiento. Un observador podía ver claramente el barco, pero interpretar mal su trayectoria. Durante la Primera Guerra Mundial, este sistema se aplicó de manera masiva, especialmente en buques mercantes y de transporte que eran blancos frecuentes de submarinos. Cada barco recibía un diseño distinto, elaborado con la intención de maximizar la confusión visual. La lógica era psicológica y matemática al mismo tiempo. Si el comandante de un submarino calculaba que el barco avanzaba en un rumbo determinado cuando en realidad se desplazaba con un ángulo ligeramente diferente, el punto de impacto previsto para el torpedo quedaba desajustado. No hacía falta que el error fuera enorme. Bastaban unos grados mal estimados para fallar el disparo. Además, el Dazzle explotaba una característica del cerebro humano: la tendencia a interpretar líneas y contrastes como indicadores de forma y profundidad. Al superponer patrones intensos sobre la estructura del barco, se generaban falsas referencias visuales. Una línea diagonal podía sugerir que la proa estaba más adelantada de lo que realmente estaba. Un bloque oscuro podía simular una sombra que alterara la percepción del volumen. Desde el periscopio, donde el campo de visión es estrecho y el tiempo de observación es limitado, esa confusión se amplificaba. Este tipo de camuflaje no era una solución definitiva ni garantizaba inmunidad, pero introducía incertidumbre en el proceso de ataque enemigo.
En una época donde el ojo humano era el sensor principal y los cálculos eran manuales, cualquier elemento que complicara la estimación podía aumentar las probabilidades de supervivencia. El objetivo nunca fue desaparecer del océano, sino manipular la percepción del adversario el tiempo suficiente para evitar un impacto directo. El camuflaje Dazzle no era arte moderno flotando sobre el agua, era psicología aplicada a la guerra. Su eficacia no dependía del color del mar ni del cielo, sino de cómo funciona el cerebro humano cuando intenta interpretar formas a distancia. Cuando un observador mira un barco en el horizonte, su mente busca referencias claras: la línea recta de la cubierta, la inclinación de la proa, la relación entre la superestructura y el casco. A partir de esas pistas, construye una imagen mental del rumbo y la velocidad. El Dazzle rompía deliberadamente esas referencias. Las líneas diagonales cruzaban la proa y la popa. Los contrastes de color interrumpían la continuidad del casco y las formas geométricas alteraban la percepción de profundidad. El resultado no era invisibilidad, sino ambigüedad. El enemigo veía el barco, pero no podía leerlo con precisión. En la práctica, esta ambigüedad tenía consecuencias tácticas reales. Un submarino necesitaba calcular el punto de intercepción exacto antes de lanzar un torpedo. Si el comandante estimaba mal el ángulo de avance del objetivo, el torpedo recorrería una trayectoria equivocada. En mar abierto, donde cada disparo contaba y las oportunidades eran limitadas, ese margen de error podía salvar un buque. Además, el Dazzle no solo afectaba a submarinos, también complicaba el trabajo de artilleros en barcos enemigos, que debían ajustar su puntería basándose en la lectura visual del movimiento del blanco. Aunque con el tiempo la tecnología fue reduciendo la dependencia exclusiva de la vista humana, durante un periodo crítico, la manipulación de la percepción fue una herramienta válida de defensa. Sin embargo, la evolución tecnológica terminó cambiando por completo las reglas del juego. La aparición y desarrollo del radar durante la Segunda Guerra Mundial alteró la naturaleza de la detección naval. El radar no depende de la vista, sino de ondas electromagnéticas que rebotan en los objetos y regresan al emisor. Un barco metálico en mar abierto se convirtió en un reflector perfecto. Su tamaño y estructura producían señales claras y detectables a grandes distancias, incluso de noche o con mala visibilidad. En ese nuevo entorno, los patrones pintados sobre el casco perdían relevancia. El radar no se confunde con líneas diagonales ni con contrastes de color. Detecta masa, forma y superficie reflectante. El problema dejó de ser cómo engañar al ojo humano y pasó a ser cómo reducir la señal electrónica. Ese cambio obligó a replantear la estrategia de camuflaje desde cero. Ya no bastaba con jugar con la percepción visual. Era necesario entender cómo interactúan las ondas de radar con las superficies metálicas. Cuando una señal de radar impacta contra un objeto, parte de la energía se refleja de vuelta hacia la fuente. Cuanto más grande y más perpendicular sea la superficie respecto al emisor, más fuerte será el eco. Los barcos tradicionales, con sus estructuras verticales, mástiles, antenas y superestructuras complejas, generaban múltiples reflexiones intensas. Eran objetivos fáciles de detectar incluso antes de que estuvieran al alcance visual. En esta nueva etapa, el desafío consistía en reducir la llamada sección radar del buque, es decir, la cantidad de energía reflejada hacia el emisor. Esto implicaba estudiar ángulos, materiales y diseño estructural. La pregunta dejó de ser qué color pintar el casco y pasó a ser cómo rediseñar la arquitectura del barco para que las ondas no regresaran directamente al radar enemigo. Así comenzó una transición que marcaría el camino hacia la tecnología stealth moderna. El campo de batalla dejó de ser únicamente visible y se volvió electrónico. Y en ese nuevo escenario, la invisibilidad ya no dependía de engañar al ojo humano, sino de manipular cómo la física de las ondas interactuaba con toneladas de acero flotando en el océano. Cuando el radar se convirtió en el principal sistema de detección naval, la respuesta inicial no fue rediseñar completamente los barcos, sino intentar modificar lo que ya existía. La primera línea de experimentación se centró en los materiales. Si el problema era que el metal reflejaba con demasiada eficacia las ondas electromagnéticas,
Tal vez la solución estaba en cubrir ciertas superficies con compuestos capaces de absorber parte de esa energía. Así comenzaron los ensayos con pinturas y recubrimientos especiales diseñados para reducir la intensidad del eco radar. Estos materiales no hacían desaparecer el barco, pero podían disminuir ligeramente la señal reflejada. El objetivo era simple: que el buque apareciera más pequeño o más lejano en las pantallas enemigas. Sin embargo, estos recubrimientos presentaban limitaciones importantes. Para empezar, absorber ondas electromagnéticas requiere materiales con propiedades específicas, y muchos de ellos eran pesados o difíciles de mantener en entornos marinos agresivos. El agua salada, la humedad constante y la fricción del aire deterioraban rápidamente cualquier capa aplicada sobre el casco. Además, cubrir toda la superficie de un buque de guerra con material absorbente implicaba costes elevados y complicaciones logísticas. Incluso cuando se lograba reducir parcialmente la firma radar, el efecto era limitado si la estructura del barco seguía presentando grandes superficies planas y verticales que devolvían energía directamente hacia el emisor. Poco a poco, los ingenieros comprendieron que el problema no podía resolverse únicamente con pintura. Esa constatación llevó a una segunda revolución: cambiar la forma del barco. En lugar de intentar absorber toda la energía, se podía redirigir. Si las superficies del buque se diseñaban con ángulos inclinados, las ondas de radar no regresarían directamente a la fuente, sino que se dispersarían en otras direcciones. Este principio, que ya se estaba explorando en el ámbito aeronáutico, comenzó a aplicarse al diseño naval. Las superestructuras verticales se fueron sustituyendo por planos inclinados. Los bordes rectos y salientes prominentes empezaron a suavizarse o integrarse dentro de volúmenes más compactos. La silueta tradicional de los barcos, llena de antenas, mástiles y estructuras expuestas, comenzó a evolucionar hacia líneas más limpias y geométricamente controladas. El cambio no fue inmediato ni uniforme. Durante años coexistieron diseños convencionales con modificaciones parciales destinadas a reducir la firma radar. Algunos buques experimentales incorporaron paneles inclinados en zonas específicas para evaluar su impacto en las pruebas. Otros integraron antenas dentro de estructuras cerradas para evitar múltiples puntos de reflexión. La meta era reducir gradualmente la sección radar sin comprometer la estabilidad, la funcionalidad ni la capacidad operativa del barco. Cada modificación debía equilibrar invisibilidad electrónica con necesidades prácticas como ventilación, comunicación y acceso a sistemas. En paralelo, comenzaron pruebas clasificadas con embarcaciones adaptadas específicamente para medir su comportamiento frente a distintos tipos de radar. Se analizaban las reflexiones desde diferentes ángulos y frecuencias. Se estudiaba cómo influían la altura de la superestructura, la forma del puente o la disposición de equipos externos. Estas pruebas no solo buscaban reducir la detección, sino también comprender cómo el enemigo interpretaría la señal resultante. Un barco no necesitaba desaparecer por completo del radar. Bastaba con retrasar su identificación o confundir su tamaño real. Ese retraso podía ofrecer ventaja táctica en un enfrentamiento. Este periodo marcó la transición entre el simple camuflaje y el diseño estratégico de baja observabilidad. La invisibilidad dejó de ser una cuestión superficial y pasó a convertirse en una disciplina de ingeniería estructural. El barco ya no era solo una plataforma armada, sino también un objeto cuyo perfil electromagnético debía gestionarse cuidadosamente. Así se sentaron las bases del concepto stealth naval, que décadas después se convertiría en estándar en muchos buques modernos. Reducir la firma radar fue solo el principio. A medida que la tecnología de detección avanzaba, los ingenieros comprendieron que un barco no emite solo una señal visible en las pantallas electrónicas. Emite múltiples firmas, es caliente, vibra, genera ruido, altera campos magnéticos y deja una huella constante en distintos sensores. Así nació un concepto más amplio que el simple stealth: la gestión integral de firma. Ya no se trataba únicamente de reflejar menos ondas de radar, sino de controlar todo aquello que pudiera delatar la presencia del buque. Uno de los frentes clave fue la firma térmica. Los motores navales generan enormes cantidades de calor. Ese calor se disipa por chimeneas, conductos y superficies metálicas expuestas al aire.
Con la aparición de sensores infrarrojos capaces de detectar diferencias mínimas de temperatura, un barco podía ser localizado incluso si su señal radar era reducida. Para contrarrestarlo, se desarrollaron sistemas de enfriamiento de gases de escape, conductos más largos para mezclar aire frío antes de expulsarlo, y diseños que ocultaban o disimulaban las fuentes de calor. El objetivo no era eliminar la temperatura, algo imposible, sino reducir el contraste térmico respecto al entorno. En paralelo, la firma acústica se convirtió en un campo de batalla silencioso. Bajo el agua, el sonido viaja a grandes distancias. Los submarinos y sistemas de escucha pueden detectar vibraciones producidas por hélices, motores y equipos internos. Por eso, además del camuflaje visual y radar, se empezó a invertir en aislar motores, rediseñar hélices para reducir cavitación y amortiguar vibraciones internas. Cada mejora buscaba disminuir el alcance al que el barco podía ser detectado por sistemas pasivos de escucha. De esta forma, la invisibilidad ya no era solo cuestión de lo que se veía o se reflejaba, sino también de lo que se oía. También se tuvo en cuenta la firma magnética. Grandes masas metálicas alteran el campo magnético terrestre, algo que puede ser detectado por sensores especializados o activar minas magnéticas. Para reducir ese riesgo, se implementaron sistemas de desmagnetización, conocidos como degaussing, que neutralizaban parcialmente el campo magnético generado por el casco. Este tipo de tecnología demuestra que la guerra moderna no se libra en una sola dimensión. Un barco puede no ser visible a simple vista, y aún así ser rastreable por otras señales invisibles al ojo humano. Con el tiempo, todas estas líneas de desarrollo convergieron en el concepto moderno de buque stealth. Las nuevas generaciones de barcos comenzaron a diseñarse desde el principio con criterios de baja observabilidad, superficies anguladas, integración de sensores dentro de estructuras cerradas, reducción de elementos externos y una arquitectura pensada para minimizar reflejos radar desde múltiples ángulos. La invisibilidad dejó de ser un añadido y se convirtió en parte del ADN del diseño naval. Estos buques no son invisibles en sentido absoluto, pero sí pueden ser detectados más tarde o identificados con menor precisión, lo que ofrece una ventaja crítica en escenarios de alta tecnología. Al final, el verdadero objetivo nunca fue desaparecer del todo. La invisibilidad perfecta es una ilusión. Lo que se buscaba era ganar tiempo, retrasar la detección unos minutos, obligar al enemigo a confirmar señales ambiguas, forzar errores de identificación. En combate naval moderno, esos segundos adicionales pueden determinar quién dispara primero y quién responde demasiado tarde. Desde los patrones geométricos que confundían al ojo humano, hasta las estructuras anguladas que dispersan ondas electromagnéticas, la evolución del camuflaje naval muestra una constante. La guerra no siempre se gana con explosiones más grandes, sino con la capacidad de ver antes y ser visto después. Programa SOSUS. Mientras la opinión pública temía los misiles intercontinentales cruzando el cielo, el verdadero factor de incertidumbre avanzaba a miles de metros bajo la superficie del océano. A mediados de los años 50, los submarinos comenzaron a transformarse en plataformas nucleares móviles. Ya no eran simples cazadores de convoyes. Podían transportar misiles capaces de alcanzar ciudades enteras desde posiciones invisibles. A diferencia de un bombardero, que debía atravesar el espacio aéreo enemigo, o de una base terrestre, cuya ubicación podía vigilarse por satélite, un submarino nuclear podía desaparecer durante meses. Se sumergía, cambiaba de rumbo y se desplazaba sin dejar rastro visible. Si lograba acercarse lo suficiente a la costa adversaria, podía lanzar un ataque nuclear sin aviso previo. Esa capacidad alteró por completo el equilibrio psicológico de la Guerra Fría. No se trataba solo de cuántas armas tenía cada bloque, sino de la imposibilidad de saber dónde estaban. El desafío técnico era inmenso. El radar, que había demostrado ser decisivo durante la Segunda Guerra Mundial para detectar aviones y barcos en superficie, no resolvía el problema submarino. Las ondas electromagnéticas que utiliza el radar se atenúan rápidamente en el agua salada. No penetran más que unos pocos metros antes de perder eficacia. Eso significa que,
Una vez que un submarino se sumergía a profundidad operativa, desaparecía del alcance de los sistemas tradicionales de detección aérea o naval basados en radar. La alternativa era el sonar activo, que consiste en emitir pulsos de sonido y analizar el eco que regresa tras rebotar en un objeto. Sin embargo, el sonar activo tiene una desventaja crítica. Revela tu propia posición. Emitir un pulso potente en el océano es como encender un faro en mitad de la noche. El submarino que recibe esa señal sabe exactamente desde dónde lo están buscando. En un entorno donde la discreción es esencial, depender exclusivamente del sonar activo convertía al cazador en objetivo. La solución no podía basarse únicamente en buscar, debía basarse en escuchar. Y aquí entra el tercer elemento clave. La propia física del océano ofrecía una oportunidad inesperada. Bajo determinadas condiciones de temperatura y presión, el agua crea una especie de canal natural, donde el sonido puede viajar a enormes distancias con muy poca pérdida de energía. Este fenómeno, conocido como canal SOFAR, se forma porque la velocidad del sonido en el agua varía con la profundidad. En una capa concreta, la combinación de presión creciente y temperatura descendente genera un punto donde el sonido tiende a refractarse hacia el interior del canal en lugar de dispersarse hacia la superficie o el fondo. El resultado es que una señal acústica emitida dentro de ese canal puede recorrer cientos o incluso miles de kilómetros. Para los estrategas estadounidenses, este descubrimiento fue revolucionario. Si el sonido de una explosión submarina podía detectarse a enormes distancias gracias a esta propiedad natural, también podrían detectarse los ruidos producidos por hélices, motores y sistemas internos de un submarino. En lugar de perseguir activamente a cada embarcación enemiga, tal vez era posible convertir el océano entero en un conductor de información acústica. No hacía falta ver al submarino, bastaba con oírlo. La amenaza que parecía invisible empezaba a tener una debilidad. No podía dejar de generar ruido. Incluso en modo sigiloso, las hélices producen vibraciones, los sistemas internos generan frecuencias características y el desplazamiento del casco altera el entorno acústico. El mar, lejos de ser un espacio completamente opaco, podía transformarse en una red natural de transmisión de sonido. Así nació la idea fundamental que daría origen al programa SOSUS. Si el enemigo no podía ser visto bajo el agua, debía ser escuchado. Y si el sonido viajaba tan lejos como indicaban los estudios oceanográficos, entonces no hacía falta desplegar barcos por todas partes. Podía instalarse una red fija en puntos estratégicos y dejar que el océano hiciera el trabajo de transporte de la señal. La guerra submarina no se resolvería con más explosiones, sino con micrófonos colocados en el lugar adecuado. La solución que empezó a tomar forma a finales de los años 50 fue tan simple en concepto como ambiciosa en ejecución. Si los submarinos no podían evitar hacer ruido, entonces no hacía falta perseguirlos. Bastaba con crear una red permanente de escucha. En lugar de enviar barcos a patrullar millones de kilómetros cuadrados de océano, Estados Unidos comenzó a plantearse algo diferente. Instalar micrófonos fijos en el fondo marino, conectarlos por cable a estaciones en tierra y dejar que el océano actuara como transmisor natural del sonido. Era un cambio de paradigma. Hasta entonces, la guerra antisubmarina se basaba en buscar activamente al enemigo. Con esta nueva idea, el océano se convertiría en un sistema pasivo de vigilancia constante. Esos micrófonos submarinos, conocidos como hidrófonos, eran dispositivos diseñados para captar vibraciones acústicas bajo el agua con enorme sensibilidad. No emitían sonido, no revelaban su posición y no necesitaban moverse, simplemente escuchaban. Al situarlos dentro o cerca del canal SOFAR, podían captar sonidos que viajaban cientos o miles de kilómetros. Eso significaba que un submarino soviético que saliera de su base en el Ártico podía ser detectado por sensores situados a gran distancia, siempre que su firma acústica fuera lo bastante clara. El objetivo no era oír conversaciones ni detalles precisos, sino captar patrones, el giro constante de una hélice, la frecuencia de un motor, la vibración estructural característica de un casco en movimiento. Construir esa red fue un desafío logístico enorme. No se trataba de instalar unos pocos sensores, sino de crear una infraestructura submarina permanente
En puntos estratégicos del Atlántico Norte y del Pacífico. Se tendieron cables a gran profundidad, se anclaron matrices de hidrófonos en el lecho oceánico y se conectaron a estaciones costeras altamente clasificadas. Estas estaciones estaban integradas en instalaciones navales o ubicadas en lugares discretos para no llamar la atención. El proyecto se mantuvo bajo un nivel de secreto extremo. Oficialmente, muchas de estas instalaciones estaban vinculadas a investigaciones oceanográficas o científicas. En la práctica, formaban parte de un sistema de vigilancia acústica global. Una vez en funcionamiento, el sistema no operaba de forma automática en el sentido moderno. La tecnología digital aún no estaba suficientemente desarrollada para filtrar grandes volúmenes de datos en tiempo real sin intervención humana. Por eso, operadores especializados escuchaban y analizaban señales en salas dedicadas, a menudo durante turnos largos y monótonos. Las pantallas mostraban representaciones gráficas del sonido, como espectrogramas, donde diferentes frecuencias aparecían como líneas y patrones distintivos. El entrenamiento era crucial. Un operador debía aprender a distinguir entre el ruido natural del océano, olas, actividad sísmica, animales marinos y las señales mecánicas que delataban la presencia de un submarino. El proceso de análisis implicaba identificar anomalías en el fondo acústico. Un sonido constante, en una frecuencia específica, podía indicar el giro de una hélice. Variaciones periódicas podían revelar cambios de velocidad o maniobras. Con varias estaciones escuchando al mismo tiempo, era posible triangular la posición aproximada de la fuente del sonido. No era una localización milimétrica, pero sí suficiente para establecer rutas probables y seguir movimientos a gran escala. De esta forma, el sistema permitía algo que antes parecía imposible: vigilar vastas extensiones de océano sin desplegar flotas enteras. Este enfoque tenía una ventaja estratégica enorme. No solo aumentaba la probabilidad de detectar submarinos soviéticos, sino que reducía la incertidumbre. En el contexto de la disuasión nuclear, la información es poder. Saber cuándo un submarino abandonaba puerto, estimar hacia qué región se dirigía y mantener un seguimiento general de su actividad ofrecía una capa adicional de estabilidad estratégica. La invisibilidad absoluta dejaba de existir. Aunque el enemigo no supiera que estaba siendo escuchado, sus movimientos generaban una huella acústica que podía ser captada y analizada. El océano, que parecía el refugio perfecto para el sigilo nuclear, se convirtió en un vasto campo de micrófonos invisibles. El verdadero salto cualitativo del sistema no fue simplemente detectar algo bajo el agua, sino identificar qué era exactamente. Con el tiempo, los analistas comprendieron que cada submarino no solo hacía ruido, sino que hacía su propio ruido. Las hélices, por muy precisas que fueran, tenían pequeñas imperfecciones microscópicas. Los ejes transmitían vibraciones específicas. Los motores generaban frecuencias particulares según su diseño y estado de mantenimiento. Incluso ligeras diferencias en la alineación de componentes mecánicos producían patrones únicos. Así nació el concepto de firma acústica. Igual que una huella dactilar identifica a una persona, la combinación de frecuencias y vibraciones podía identificar a un submarino concreto. Esto significaba que no solo podían detectar la presencia de una nave soviética en el Atlántico, sino distinguir entre diferentes clases e incluso, en algunos casos, unidades individuales. Si un submarino salía de puerto y sus hélices presentaban una frecuencia característica, ese patrón quedaba registrado. Cuando el mismo perfil acústico reaparecía semanas después en otro punto del océano, los analistas sabían que se trataba del mismo buque. Esta capacidad transformó el sistema de simple alarma temprana en una herramienta de seguimiento estratégico. No era necesario ver al submarino para conocer su comportamiento. Bastaba con escuchar su voz mecánica. Las implicaciones estratégicas fueron enormes. Si Estados Unidos podía saber cuándo determinados submarinos soviéticos abandonaban sus bases, podía ajustar su propio despliegue naval. Si detectaba actividad inusual en ciertas rutas, podía interpretar que se trataba de ejercicios, patrullas de disuasión o movimientos previos a maniobras mayores. En un escenario donde la incertidumbre nuclear era constante, reducir el margen de sorpresa era fundamental.
La red de escucha permitía prever patrones. Si varios submarinos salían simultáneamente de puerto, eso podía indicar una operación planificada. Si el tráfico disminuía de repente, también era un dato relevante. La información no siempre era espectacular, pero acumulada en el tiempo ofrecía una imagen del comportamiento estratégico del adversario. Lo más inquietante es que, durante décadas, la Unión Soviética no tuvo una visión completa de hasta qué punto estaba siendo escuchada. Sabía que Estados Unidos invertía en guerra antisubmarina, pero la magnitud y eficacia de una red fija de escucha profunda no eran evidentes. Eso generó una ventaja silenciosa. Mientras Moscú confiaba en la invisibilidad relativa de sus submarinos en mar abierto, Washington podía seguir su actividad general sin necesidad de confrontación directa. Este desequilibrio no implicaba control absoluto, pero sí una reducción significativa de la niebla estratégica. Además, la red no solo captaba submarinos, registró explosiones submarinas, pruebas de misiles y fenómenos que en ocasiones sorprendieron a los propios operadores. Algunas señales acústicas inusuales obligaron a investigar posibles accidentes o eventos no confirmados públicamente. En ciertos casos, el sistema detectó explosiones antes de que existiera cualquier comunicado oficial. El océano estaba hablando constantemente y los hidrófonos lo registraban todo: actividad sísmica, fracturas en el fondo marino, movimientos masivos de hielo en regiones polares y, por supuesto, el paso de maquinaria militar. Con el paso del tiempo, el sistema se convirtió en una pieza central del equilibrio estratégico. No era un arma visible ni una demostración de fuerza pública. Era una red de escucha permanente que reducía la sorpresa y paradójicamente contribuía a la estabilidad, porque en la Guerra Fría, saber era casi tan importante como tener más armas. Y bajo la superficie del océano, en estaciones discretas y clasificadas, operadores anónimos escuchaban día y noche el sonido de la rivalidad nuclear. Con el paso de los años, los operadores del sistema empezaron a notar algo inquietante. No todo lo que escuchaban encajaba con el ruido habitual de hélices y motores. El océano es un entorno acústicamente complejo. Hay terremotos submarinos, fracturas en la corteza oceánica, desprendimientos de hielo en regiones polares y explosiones volcánicas profundas. Pero en determinadas ocasiones, las estaciones registraron señales que no correspondían claramente a fenómenos naturales ni a tráfico naval convencional. Explosiones breves, potentes y aisladas en zonas donde no se habían anunciado pruebas oficiales. Sonidos abruptos, seguidos de silencio total en áreas donde previamente se había detectado actividad submarina. Cada uno de esos eventos obligaba a analistas e inteligencia naval a preguntarse si estaban ante un accidente, una prueba secreta o algo completamente distinto. En varios casos, el sistema permitió detectar explosiones submarinas antes de que hubiera confirmación pública. Esto era especialmente relevante en el contexto nuclear. Si una detonación ocurría en mar abierto, los hidrófonos podían captar su firma acústica y estimar su localización aproximada. Esa capacidad ofrecía una ventaja estratégica clave: confirmar si el adversario estaba realizando pruebas o si había sufrido un incidente. En un mundo donde la información era poder, saber que algo había ocurrido aunque no se conocieran todos los detalles, reducía el margen de incertidumbre. La red no solo servía para seguir submarinos en movimiento, también se convirtió en una herramienta de vigilancia global de eventos submarinos significativos. Durante décadas, sin embargo, la existencia y el alcance real del sistema permanecieron clasificados. Muchos de los técnicos y operadores que trabajaban en las estaciones costeras no podían hablar de su labor ni con familiares cercanos. Las instalaciones estaban integradas discretamente en bases navales o presentadas como centros de investigación oceanográfica. El secreto no era solo para ocultarlo al adversario, sino también para evitar que la opinión pública comprendiera hasta qué punto se había militarizado el fondo marino. Cuando finalmente comenzaron a desclasificarse detalles en las décadas finales del siglo XX, la narrativa histórica de la Guerra Fría se amplió. Se supo que, mientras el mundo imaginaba enfrentamientos visibles entre flotas o intercambios de misiles, gran parte de la estabilidad estratégica dependía de una red silenciosa de escucha permanente. El impacto de esta revelación fue doble. Por un lado,
mostró que la rivalidad nuclear no era solo cuestión de arsenales y discursos políticos, sino también de información. Por otro, dejó claro que el océano había sido un escenario activo de vigilancia continua. La Guerra Fría no se libró únicamente en el aire o en tierra firme. Se desarrolló bajo la superficie, en un entorno donde el sonido era la única pista fiable. La disuasión no dependía solo de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de detectar. Al final, el programa demostró que la invisibilidad submarina nunca fue absoluta. Los submarinos podían ocultarse a la vista, pero no podían dejar de interactuar con el agua que los rodeaba. Cada giro de hélice, cada vibración mecánica, cada explosión generaba una onda que viajaba por el océano, y en puntos estratégicos del fondo marino alguien estaba escuchando. Mientras la humanidad vivía con el miedo a una guerra nuclear visible y repentina, bajo el mar existía un sistema constante que registraba el pulso acústico del conflicto. La Guerra Fría, en muchos sentidos, fue una guerra de oídos atentos más que de disparos.